Hola, estimados amigos oyentes. Bienvenidos a la continuación del libro Gurdjieff, Anatomía de un mito, por James Moore. Segunda parte, La revelación, sección 6. Los tres caminos religiosos clásicos serían, en efecto, sueños vacíos, como lo afirman cruelmente las influencias A, de no ser por una doble bendición: la guía compasiva de los que se encuentran en estadios más elevados del sendero evolutivo y dos misteriosos, entre comillas, depósitos de gracia presentes en todos los hombres: los centros emocional superior e intelectual superior, como los llama Gurdjieff. En consecuencia, los tres caminos institucionales consagrados siguen siendo válidos como senderos de divina aspiración. Sin embargo, exigen pagos exorbitantes, restricciones al comportamiento, celibato, renunciamiento completo a una vida normal, y ofrecen a cambio un desarrollo que, por más poderoso que parezca, es inherentemente desequilibrado. Y Gurdjieff deja oír su advertencia: llegar a hombre número 5 sin haber pasado por 4 es en realidad cristalizar en forma desequilibrada. Gurdjieff ubica su enseñanza dentro de la imprecisa tradición del cuarto camino, o, entre comillas, camino del hombre ladino. Así lo dice en fragmentos de una enseñanza desconocida con Uspensky, que no exige renunciar al mundo, entre comillas, y evita escrupulosamente el desequilibrio a través del desarrollo simultáneo y armónico del cuerpo, la emoción y el intelecto. El hombre del cuarto camino no querella con, entre comillas, las tareas comunes de la vida cotidiana. Acepta las circunstancias, buenas o malas, y acepta su actitud hacia el dinero y el sexo como indicadores temporarios de su ser y como campo de batalla. En su largo viaje evolutivo, la vida no solo se torna el terreno a transitar, sino también el guía. Peter Brook lo expresa de la manera interesante, diciendo lo siguiente: el santo es un hombre que se aleja del campo de acción del mercado, que cercena y aparta de sí los aspectos indeseables de la experiencia humana para dejar más espacio a los aspectos sagrados. La vida y la enseñanza de Gurdjieff afirman lo contrario. En su propia búsqueda espiritual se mantuvo en constante movimiento, llevando consigo a otros y participando abundante e intensamente en la vida. Peter Brook. Es necesario admitir que el auténtico cuarto camino, dejando de lado sus miles de despreciables parodias modernas, ha probado ser, entre comillas, demasiado hondo en las profundidades y demasiado veloz en la superficie. Así nos lo dicen Philip Mayret y Alfred Orage. Demasiado hondo en las profundidades y demasiado veloz en las superficies como para ser captado y anatomizado por los historiadores de las religiones. Su linaje permanece oscuro. Los diversos grupos arquetípicos que Gurdjieff menciona, las sociedades Ajaldan, Hexvori, Olpotmek, etc., no representan nada en la historia, y sin embargo,
los antiguos eran hombres como nosotros. Que algunos se sintieran atraídos por un camino equilibrado, entre comillas, estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y lo recibieran y validaran y transmitieran su iniciación, no es una idea extravagante. Los historiadores aficionados que se han adentrado lo suficiente como para llegar a admitir la existencia de colonias del Cuarto Camino, entre los constructores del Monte Saint-Michel, entre los Cluniacs, los templarios, los alquimistas, los primeros cuáqueros, los miembros de la francmasonería rusa y ciertas escuelas antiguas de teatro, música, artesanía y pintura, deberían hacerse responsables de sus intuiciones. Pero, por cierto, es posible sospechar la presencia del Cuarto Camino toda vez que en algún lugar prevalezca una cualidad especial de atención y espíritu inquisitivo. Si bien Gurdjieff dio forma a su vida a través de votos autoimpuestos, no exigió lo mismo de sus alumnos. Lo que les exigía, fuera cual fuera su seriedad, era permanecer en cada tramo sucesivo de lo que él llamaba, entre comillas, camino a Filadelfia de manera voluntaria y experimental. Lo dice en sus charlas en perspectivas desde el mundo real. E insistía en que cultivaran una mente crítica. Rechazaba la fe ciega y elogiaba, en cambio, la comprensión. La palabra elogiar no es suficiente para el caso. La comprensión era para Gurdjieff de importancia vital. Era la validación interior indispensable más allá del mero conocimiento, que, lejos de alentar la jactancia intelectual, acarreaba a menudo pavorosa sensación de estar por debajo, entre comillas, de una entidad infinitamente mayor que uno mismo. El gurdjieffiano actual busca al menos alcanzar comprensión a través de las tribulaciones de su vida interior y exterior, como el joven príncipe Siddhartha, que emerge de su dorado palacio para enfrentar la dolorosa percepción de la enfermedad, el deterioro y la muerte, y anhela casi apasionadamente penetrar su propia naturaleza y el misterio que le pueda ofrecer. Qué absurdo tomar todo por garantizado. Qué cantidad de cosas están esperando ser comprendidas. Las grandes leyes de la creación y existencia del universo, el enigma del tiempo, la geología y la prehistoria en su profundo y olvidado significado, la sucesión de las civilizaciones, las sutiles insinuaciones de los cuentos de hadas, mitos y leyendas, y las corrientes de influencias abiertas y ocultas que juegan en el mundo contemporáneo. El desafío es profundo. Después de todo, la meta no es convertirse en un pastel de palabras, en un personaje barrigón que vomita habladurías aprendidas, sino más bien transformarse en un, entre comillas, ser instruido. Y para esto, el propio tipo, el propio rasgo principal, el propio lugar en el esquema general debe ser profundamente comprendido. Ser. ¿Qué quiere decir en realidad esta palabra, evidentemente tan importante para Gurdjieff? Nuevamente, aquí necesitamos nuestra mejor intuición. Significa algo así, como
la, entre comillas, cualidad de ser. Es la semilla del hombre, su masa total, su peso atómico, lo que verdaderamente es. Y tal como insiste Gurdjieff categóricamente, dos hombres pueden diferir en su ser más aún que un mineral y un animal. Esto está dicho en fragmentos de una enseñanza desconocida. Comparado con la esencia, el ser es más tratable, más dinámico, responde más al esfuerzo consciente. Es el cociente de la unidad y la presencia conjunta de un hombre. Es su grado de, entre comillas, existir. Con la idea presencia conjunta y existir, atisbamos finalmente nuestro camino hacia el modelo de conciencia de Gurdjieff y el núcleo práctico existencial de su enseñanza. Que la conciencia es la raíz principal de nuestra experiencia, el lecho de roca de todo conocimiento y la base del conocimiento de sí. Son verdades evidentes que adeudamos a la filosofía, pero curiosamente sin mucho sentimiento de deuda. Probablemente encontremos más interés humano en el candor de la mayoría de las explicaciones occidentales. Con tristeza pude rastrear desde Leucipo hasta Clifford, Huxley, Hodgson, la obstinada herejía materialista que dice que la conciencia es un mero, entre comillas, epifenómeno, un subproducto accidental, vacilante y efímero de la actividad neural del cerebro. Y en cuanto a los grados de conciencia, Ladd, con su lechucesca negación, ejemplifica la postura de los intelectuales, entre comillas, sea lo que sea que fuera que seamos cuando estamos despiertos, en contraposición con lo que somos cuando caemos en un sueño profundo, sin sueños, eso es ser consciente. ¡Bravo! Es difícil establecer una elección entre esta ingenuidad binaria y el desierto de Gobi de la fenomenología de Husserl. El modelo de conciencia de Gurdjieff, o el Zoostar, como lo llama, abarca 6 niveles organizados en 2 hileras. La mente inconsciente, aproximadamente un sinónimo del centro instintivo, ejerce su milagrosa administración de los grandes sistemas autónomos del cuerpo: cardiovascular, respiratorio, endocrino, digestivo, nervioso, etc. Superpuesto y completando la hilera inferior, tenemos al misterioso subconsciente. En sí mismo, un tema aparte que Gurdjieff repetidas veces exalta como la ciudadela de la conciencia objetiva. La hilera del Zoostat abarca 4 niveles: sueño, estado de vigilia, conciencia de sí, conciencia objetiva. Por razones opuestas, no es necesario que nos detengamos en la categoría más baja ni en la más elevada. El sueño no necesita una definición elaborada y la conciencia objetiva superior supera cualquier definición, aunque podríamos aventurar que se relaciona de algún modo con las influencias C. Pero prestemos atención, porque la distinción cualitativa entre las dos categorías intermedias, segunda y tercera, nos da la clave de la psicología evolutiva de Gurdjieff.
Empecemos con la categoría 2. Estado de vigilia. La crítica imparcial que Gurdjieff hace a nuestro supuesto, entre comillas, estado de vigilia, determina que nuestra atención es tan dispersa o cautiva, nuestro nivel de sugestionabilidad tan elevado, nuestras reacciones tan mecánicas, nuestro sentido del, entre comillas, yo soy, tan débil, que es mejor clasificar científicamente este estado como uno de suave, hipnótico. Estamos dormidos. No es una metáfora, sino un hecho. También es una percepción social más subversiva y revolucionaria que cualquiera de las concebidas por los Trotskis, Kropotkines de toda la historia. Una idea a la que, como la muerte y el sol, es difícil mirar fijamente. Un mundo en estado de trance. ¿Cómo salir de este trance? Esa es justamente la pregunta. Pero al menos Gurdjieff deja en claro la meta inmediata, a saber, el tercer nivel de conciencia, que en realidad Gurdjieff prefiere llamar, entre comillas, recuerdo de sí. Y esto es lo que deja bien claro. Mientras en la vida de un hombre este estado no se produzca con cierta frecuencia, hasta su más sincera aspiración evolutiva queda teñida de subjetividad, fantasía y neurosis. Afortunadamente, esta experiencia no es completamente extraña para nadie. Todos hemos tenido raros y espontáneos episodios de recuerdo de sí, en situaciones de peligro, de confrontación con algo verdaderamente nuevo, de emoción intensa, perplejidad o tensión aguda. Estos episodios producen la inconfundible e inigualable impresión de yo aquí y ahora, y dejan un sedimento especial en la memoria. Súbitamente estamos despiertos. Gurdjieff exige que nos aclimatemos paulatinamente a vivir en esta actitud. El hombre puede nacer, pero para nacer primero debe morir, y para morir primero debe despertar. Esto está dicho en fragmentos de una enseñanza desconocida. Al principio, el proceso psicofísico de despertar parece completamente cohesivo. Los miembros dispersos de Osiris se reúnen en honor de una unidad más elevada. Los tres centros inferiores del hombre, intelectual, emocional y motor, sacrifican por un momento su caótica autonomía. Está expresado en la enigmática promesa de Cristo: cuando 2 o 3 se unen en mi nombre, yo estoy entre ellos. Cohesión, pero paradójicamente, en el acto de recuerdo de sí hay una separación implícita. Gurdjieff la denomina Diarklon. La frágil unificación o ser individuado se separa netamente de sus sueños e identificaciones habituales. Una flecha de atención de dos direcciones, apuntando hacia el exterior la vida funcional y hacia el interior el amo desconocido de esas funciones. Bueno, no compartimos por un momento la misma desesperación que Gurdjieff tuvo frente a esas palabras.
Si existen tablas del peculiar Monte Sinaí de Gurdjieff, con seguridad en ellas están grabadas las 5 tendencias eserales obligoluadas, mandamientos ineludibles para todo hombre que desee evolucionar. La primera, tener en el transcurso de su existencia eseral ordinaria todo lo que es realmente indispensable y satisfactorio para su cuerpo planetario. La segunda, tener constantemente en sí mismo una necesidad instintiva inextinguible de perfeccionamiento, en el sentido del ser. La tercera, esforzarse conscientemente por conocer siempre más a fondo las leyes de la creación del mundo y de la existencia del mundo. La cuarta, pagar desde el comienzo y cuanto antes por su llegada al mundo y por su individualidad, a fin de ser libre luego para aliviar en toda la medida de lo posible la aflicción de nuestro Padre común. La quinta, siempre ayudar a sus semejantes, así como a los seres de otras formas, con miras a su perfeccionamiento acelerado hasta el grado de Marfotai sagrado, es decir, hasta el grado de autoindividualidad. Cita tomada del libro Relatos de Belcebú a su nieto, tomo primero, página 314. Bajo su égida, la redención de un hombre implica una lucha sincera de por vida contra las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, idea presentada en Relatos de Belcebú a su nieto, tomo primero. El egoísmo, los hábitos, la mentira, la charlatanería, la fantasía, las emociones negativas y el sueño hipnótico. Y una lucha complementaria en busca de atención, presencia, unidad, ser y comprensión. Se puede reconocer sin pizca de sarcasmo que es una búsqueda excelente. Y sin embargo, orientarse hacia el camino espiritual, meramente pensar en moverse hacia arriba y no hacia el norte, entre comillas, no ofrece garantías. Demasiado fácilmente puede transformarse en levitación imaginaria o desesperación romántica. Kundabuffer es tenaz y en el centro de todo programa de autodesarrollo acecha una paradoja insidiosa. Un ejemplo será suficiente. Comprensión y ser, ambos absolutamente vitales, compiten por la precedencia, como así compite el huevo y la gallina. El ser del hombre determina por completo su capacidad de comprensión, y sin embargo, inversamente, solo la comprensión puede llevar al ser. El saber de por sí no es sino una presencia pasajera. Cita tomada de Encuentros con hombres notables. ¿Cómo proceder? Es este cruel atolladero psicológico, más una docena de otros exactamente iguales, lo que torna indispensable al maestro. Sin el choque benigno de su intervención,
La octava evolutiva del alumno no puede desarrollarse. Una y otra vez, la ley de tres debe ser invocada y lo indefinible, entre comillas, que está arriba, el maestro, se une con lo que, entre comillas, está abajo, el alumno, para realizar lo del medio. Por supuesto que no existe salvación por medio de apoderados. El camino es largo y difícil. Como decía Gurdjieff, feliz el que tiene un alma, feliz quien no la tiene, pero dolor y pena para el que solo la tiene en embrión. Cita tomada en las charlas de perspectivas desde el mundo real. Solo el alumno puede realizar la transformación interior, pero solo el maestro puede crear y sostener las condiciones adecuadas. Y añadió con picardía en una cita en el libro de Kenneth Walker: tengo muy buen cuero para vender a los que quieran fabricar sus propios zapatos. Estudio de las enseñanzas de Gurdjieff, Kenneth Walker. Y así las ideas de Gurdjieff se transforman imperceptiblemente en método. La teoría en práctica. Entre las condiciones adecuadas que generó, virtualmente su rasgo definitivo, estaba el grupo. Un hombre solo no puede hacer nada, no puede alcanzar nada. Un grupo realmente dirigido puede hacer mucho. Usted no se da cuenta de su propia situación. Usted está en una prisión. Todo lo que puede desear, si es sensato, es escapar. Pero, ¿cómo escapar? Es necesario atravesar las murallas, cavando un túnel. Un hombre solo no puede hacer nada. Pero supongamos que sean 10 o 20 que trabajen por turno, ayudándose los unos a los otros. Pueden acabar el túnel y escapar. Cita tomada en fragmentos de una enseñanza desconocida. Los conceptos de ser, unidad, presencia, despertar son idealizaciones traicioneras y desenfadadas a menos que se los someta a prueba de la experiencia directa. El grupo, con sus múltiples transacciones y ejercicios interiores, aporta el clima en el cual el narcisismo se marchita y florece el verdadero trabajo. Y no menos significativos, los movimientos o danzas vinculan la búsqueda de autoconocimiento del alumno con un sentimiento de servicio a lo sagrado. ¿Quién puede mentir frente a ese maestro de danzas? Hemos recorrido todo el círculo. Si el hombre no puede ser comprendido sin su enseñanza, tampoco la enseñanza puede ser comprendida sin el hombre. Gurdjieff y su revelación no están separados en lo más mínimo. Gurdjieff era un maestro, según los conceptos tradicionales. La función del maestro no se limita a la enseñanza de las doctrinas, sino que significa una verdadera encarnación del conocimiento, gracias a la cual el maestro puede provocar un despertar y por su presencia misma ayudar al alumno en su búsqueda. Cita tomada en Encuentros con Hombres Notables, nota de los traductores. De modo que vislumbramos a nuestra presa, el benévolo provocador de feroces e irreconciliables proclamas, un ser instruido, un charlatán fingido, un poeta de situaciones,
un santo con mucho brío. Finaliza aquí la parte 2, la revelación. Muchas gracias por escuchar, estimados amigos oyentes. Continuaremos.